A Horacio viendo la entrevista de Alberto con Majul, pero qué difícil, ¿no? No sé si pudieron ver un ratito. Una especie de, digo, ustedes que a veces dan clase de periodismo y esas cosas, una especie de anti-entrevista, o sea, todo lo que no hay que hacer en una entrevista, digo, todo lo que está mal, claro, está ahí. Está bueno porque para el periodismo te sirve todo lo que no hay que hacer, es eso, ¿sí? Y para cualquiera que quiera dedicarse a la política... Sí, para comunicación política es interesante. Todo lo que hay que hacer es lo que hizo Alberto, que fue sentarse, respirar, estudiar. Creo que esa y la de Cristina Novarecio son mis favoritas para trabajar comunicación política con un futuro o futura candidate. Tal cual. Pero además, la diferencia entre Alberto, además de que Alberto es un tipo que sabe de derecho penal y Majul es Majul, es que había estudiado los temas. Mi parte favorita es cuando le dice que yo creo que usted leyó las sentencias pero no las entendió. Claro, las causas. Yo creo que usted leyó las causas pero no las entendió. Y además, yo la vi, yo estaba viendo el destape, obviamente, estaba viendo ahí a mis compañeros Carla Pelliza, a Navarro, a Zeta Orlando, al profe Romero, que hicieron un programón también ayer, y después vi los cortes y fui viendo los pedazos de la entrevista con Alberto. Era muy difícil, ahora vamos a escuchar un par, lo difícil que es ser el entrevistado con un tipo que te interrumpe todo el tiempo y que cada vez que vos le estás respondiendo algo, a la mitad de la respuesta te cambia la pregunta y dice otro disparate, como dice Alberto todo el tiempo. Esto que decís es un disparate. Y vos tenés que responder el disparate y que al tercer disparate, uno arriba del otro que le contestaba le decía, bueno, volvamos a tu primer disparate, y se lo terminaba respondiendo de vuelta. Y en un momento medio que, no sé si lo vieron, que le tomaba lección de las causas judiciales y puntualmente cada uno de los casos si estaba bien detenido o no estaba bien detenido, ¿sí? Porque Alberto lo que insiste todo el tiempo es que son detenciones arbitrarias, no lo llama presos políticos, sino que llama detenciones arbitrarias, y le iba pasando uno por uno, decía, Debido, Barata, Jaime, Vudú, y incluso en algunos momentos la respuesta de Alberto, que tenía estudiado cada uno de los casos, quedaba pisada por, no voy a decir repregunta, porque no es una repregunta, sino por la pisada. La enésima interrupción. Claro, por la interrupción. Creo que fue en el caso de Amado Vudú, donde Alberto dijo, tiene condena, ¿sí? Y estaba explicando que es una condena que está en revisión en la Corte Suprema, y ya lo pisó el otro y le preguntó sobre otra cosa, y quedó como, bueno, Vudú tiene condena cuando tiene una condena que no está firme, y dijo explícitamente en el caso de Debido, de Barata, de Lázaro Báez, también se llevó un rato largo, donde Majul era una indagatoria. Pero la verdad que salió muy bien parado. Y más allá de los temas judiciales, habló, por ejemplo, de el cepo. ¿Sí recuerdan? El cepo, que era la gran crítica que se le hacía a la política monetaria durante el kirchnerismo, y el gran aire de libertad que tuvimos con la llegada de Mauricio Macri, en el cual todos nosotros podemos comprar 5 millones de dólares por día. Exacto. ¿Sí? Yo todavía los doy, no los compré porque temprano... lo que hago cuando salgo de acá, ¿viste? Porque cuando salimos de acá, se da día de apertura, entonces de acá me voy al banco y compraste 5 millones. Yo te vi, yo también voy a hacer eso, vamos todas, sí. Con la mochila. Bueno, esto le decía Alberto. Hubiese salido el cepo, supongo, igual. Pero no así. La verdad es que lo ¿Pero que Macri... cómo? Pero Luis, lo que Macri hizo fue el arte de la improvisación, fue siempre improvisar y sobre la marcha buscar una solución. Cuando se encontraron con el problema del delirio que habían armado por salir el cepo como salieron, empezaron a jorobar con las LEVAX y empezaron a pagar tasas de 35, 38 puntos, porque ellos siempre creyeron que el problema inflacionario era un problema monetario. Bueno, la pregunta, ¿igual ha salido el cepo? Sí, pero no así. Y sí, pero no así. Sí, igual volvemos a algo que veníamos hablando hace 2 meses, no sé, antes de las PASO, bastante antes de las PASO, cuando se confirmó la candidatura de Alberto, que es, si vos le hacías la lista de 20 preguntas que Alberto ya contestó 15 veces, la entrevista de ayer duraba 4 minutos. Sí, siguen preguntándole lo mismo, siguen queriéndole hacer pisar un palito que se esquivó 20 veces. No sé cuál es el sentido de eso, no sé si ayuda a que sume votos Macri o que los pierda Alberto, no sé si ese es el objetivo de Majul, o cuál es. Si tenés un mano a mano ya pautado, como debía estar pautado esto, y estamos hablando de alguien con una agenda, y el periodista, ya que estamos para las clases de periodismo, lo que tenés es que tomarte el laburo de ver lo que ya contestó en otros reportajes y tratar de preguntarle algo distinto o citar lo que ya y decirle, bueno, de eso que vos contestaste, hay una parte que te quería repreguntar porque me parece que no se entendió. Volverle a preguntar lo mismo sobre el mismo tema y la misma pregunta para que diga,
lo mismo y encima interrumpirlo, no lo hagan en sus casas. Y es aún más imperdonable en el caso de Majul, que además de ser periodista es un tipo que es un empresario y ni siquiera tendría que haber él leído las entrevistas anteriores. Tiene gente que labura para él y que le podría haber armado. Tiene un equipo de producción muy importante, digamos, ese programa. Podría haber laburado un poco más el cuestionario. Lo que se ve en las entrevistas como este caso, de paso les recomiendo una nota que escribió hace un tiempo Martín Becerra, así uno de los especialistas en comunicación más importantes que tiene el país. Araca Lacana. Araca Lacana es en Twitter, ¿no? Que la escribió en el portal La Letra P, donde hablaba de la poca preparación que tiene el periodismo macrista, ¿sí? Que tienen un nivel de superficialidad tan grande, cuyo único estudio de los temas de los que hablan son los títulos, ni siquiera las notas, son los títulos de los diarios, puntualmente de algunos diarios, y algún que otro zócalo. Claro, entonces no entienden los temas, y cuando se encuentran con alguien que sí los entiende y que sí los ha estudiado, ahí queda tan expuesto. Le pasó a Morales Solá, alguien que siempre decimos es mucho más sofisticado y con mucha más historia y mucha más experiencia que Majul, y le pasa lo mismo. Como tiene un prejuicio tan grande sobre los temas y estudia tan poco... Sí, y es la impunidad que te da el poder, ¿no? Cuando vos Claro. sos poder y sabés que nadie te va a cuestionar, digo, no hace falta que estudies mucho, ni que leas, ni que te preocupes, porque sabés que contás con esa impunidad, con ese marco de impunidad del saber del otro que supuestamente no tiene el saber. Sí, pero igual tengamos cuidado, digo, está bien que hay que pensar bien en el principio de toda la gente, pensar que esto simplemente es un error por no haber hecho bien la tarea. Esto es, entre otras cosas y fundamentalmente, la consecuencia de que no hacen periodismo para informar, sino hacen periodismo para hacer propaganda y para dirigir políticamente. Hacen política, entonces no necesitarían saber determinadas cosas en las medidas que por otro lado apuntan a un público que solo lee los títulos también. Sí, sí, pero en el caso de Majul, yo creo que hay alguien que hace la tarea previa a Majul, Sí. que es deformar la realidad y escribirte esos títulos. Majul creo que es el reflejo de su público, que es el público que cree en esos títulos. No creo que tenga la posibilidad de procesar y ser él el que lo lleva adelante. Pero bueno, ayer se vio clarísimo. Hay un momento transparente en la entrevista de ayer donde Alberto le está explicando a Majul cómo el gobierno armó a dedo las cámaras clave para seguir los casos que le interesaban, cuadernos y demás, cómo manipuló algo que venimos contando acá desde hace mucho tiempo. Y Majul lo mira y dice, bueno, si eso fue así, fue grave, prometo investigarlo. ¿Pero qué estuviste haciendo los últimos 3 años y medio, Luis? Y no hay que investigar mucho, es público. Es público que sacaron a 3 jueces de la Cámara Federal y pusieron a 2 a dedo y a 1 por concurso. Y el juez Llorens, que está en la Cámara Federal, es el único tipo de ahí que concursó su cargo. Después los jueces Bruglia y Bertuzzi fueron Bruglia trasladado a dedo y Bertuzzi trasladado a dedo, pero además, y miren cómo va unido con lo de Vudú, estaba tan al tanto Majul de lo de Vudú que no se enteró de que uno de esos jueces estaba negociando su traslado mientras condenaba a Vudú, que es el juez Bertuzzi, que fue un voto clave en el tribunal que condenó a Vudú, ¿sí? Mientras negociaba su traslado como camarista federal en Comodoro Pi. Bueno, vamos a escuchar otro fragmento, ¿sí? Cuando le pregunta sobre la inflación. Ellos siempre creyeron que era un problema monetario. Y entonces dijeron, si yo bajo el consumo y restringo el crédito, entonces de ese modo voy a bajar la demanda. Y si bajo la demanda, van a bajar los precios. Llevan 4 años haciendo lo mismo, ¿eh? 4 años. ¿Y qué tenemos? El doble de la inflación. ¿Sabe qué conclusión hay que sacar, Luis? Que el problema en la Argentina inflacionario no es centralmente monetario, que hay otras causas. Aunque también es monetario. ¿Y cuál es? Seguramente hay un componente monetario que si uno emite sin respaldo, la inflación tiende a subir. Pero acá no está pasando eso hace 4 años y sin embargo miren cómo estamos. Bien, ahí estaba la respuesta de vuelta, el título. Leen inflación, leen que la inflación era sobre la emisión monetaria. Cuando vean los números de emisión monetaria de este gobierno, que es lo que le decía Alberto, se van a dar cuenta que no viene por ahí. Porque han emitido lo mismo y han reducido la inflación al doble, como dice nuestro compañero Horacio Berbisky. Escuchemos el último fragmento. Fue larga la entrevista, seguramente habrán visto algunas en las redes, pero el último fragmento donde Majul le contesta, y ahí me parece que esto va unido con lo que va a pasar esta semana, le pregunta sobre qué medidas va a tomar.
Un poco me está contestando. No estoy contestando todo. No, pero ¿qué? No, porque yo le pregunté medidas y no me dice. Pero ¿cómo le voy a decir medidas si no sé qué país me van a dejar? Yo le insisto en esto. ¿Cómo voy a hacer esto? Si a usted le dicen, ¿cómo va a ser el programa del domingo que viene? Usted me dice, pero yo no sé a qué hora voy el domingo. No, pero tengo más o menos una idea. Bueno, yo también tengo, por eso le digo, primero tenemos un plan para estabilizar y después un plan para el desarrollo. Ahí la respuesta es clave, porque por ejemplo, esta semana va a estar en discusión qué pasa con los 5.400 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional tenía previsto enviarle a la Argentina. ¿Lo va a enviar ahora? ¿Lo va a enviar después? ¿Lo va a usar como prenda de negociación con el gobierno que viene? ¿Cuántas reservas va a haber el 11 de diciembre? ¿Sí? 13.000 millones de dólares de reservas se fueron en las últimas 2 semanas. A este ritmo no llegamos al 11 de diciembre. Antes del 11 de diciembre va a quedar en cero eso. ¿Sí? Después, hoy estaba leyendo muy interesante la nota de Alfredo Zayat, que cuenta que hay un grupo de economistas de FIDE que descubrió una cláusula en el acuerdo con China, que dice que no se pueden utilizar el swap con China si no se cumple el acuerdo con el FMI. O sea, China te puso una cláusula vinculada al acuerdo stand-by con el FMI. Si no se cumple el acuerdo con el FMI, que ya no se cumplió, vos no podés ni siquiera utilizar esas reservas que tanto le habían criticado al kirchnerismo, que lo había negociado con el gobierno chino, tampoco las va a poder utilizar este gobierno. Entonces, es cierto lo que dice Alberto, dice, ¿qué vas a hacer el 11 de diciembre? Dice, qué sé yo, no sé con qué me voy a encontrar el 11 de diciembre. Y tampoco se sabe, hoy amanecimos con esta devaluación de la moneda china a niveles más bajos desde 2008. Eso significa que caen nuestras reservas. Claro. Porque si una parte de nuestras reservas están en yuanes y los yuanes valen menos, nuestras reservas valen menos porque se siguen contando en dólares, no en yuanes. Así que también ese factor nos afecta. Bueno, ahí estaba entonces la entrevista. Flor Alcaraz ya la sumó a su currícula para dar clases de periodismo con todo lo que no hay que hacer como periodista, pero sí muy interesante todo lo que le contestaba y la paciencia que tuvo. Creo que ya después de eso no puede hacer más entrevistas, Majul. Medio que lo retiró, dijo, bueno, ya, dedicate a otra cosa. Tienen un ego y un amor propio que se van a seguir dedicando a lo mismo, pero bueno, ayer quedó muy claro, así que muy interesante la entrevista de ayer de Alberto Fernández.